prosperidad. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor, por favor, y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, y de ahí vamos a buscar el capítulo 15, y vamos a ver del versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, y vamos a leer la palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Versículo 4, ponga atención a esto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oiga lo poderoso que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar. Señor, bendícenos en esta tarde, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender. Descansamos en ti, Señor, y te suplicamos que podamos aprender más de tu palabra. Depositamos nuestro entendimiento en tus benditas manos. Espíritu Santo, te imploramos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz, háblanos al corazón. A todos, Señor, los que estamos conectados y todos los que en algún momento van a escuchar esta palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el tema de ahora es el proceso de bendición. Nosotros estamos acostumbrados ahora, la iglesia y las predicaciones de este tiempo, a que usted viene y le pide a Dios y Dios le va a dar. Inclusive los pastores, con tal que muchos predicadores, no todos, gracias a Dios la mayoría no es así. Yo no puedo hablar de que la mayoría es así, pero hay muchos que hablan, que dirigen a la iglesia solamente para cuestiones monetarias, para cuestiones de dinero. E inclusive estaba escuchando a uno de estos señores que estaba orando y declaraba a todos los que estaban ofrendando como inmunes al coronavirus. Entonces, digo yo, ¿será así? ¿Será que Dios hizo eso y todos los que estaban escuchando y mejor dicho, todos los que estaban ofrendando iban a recibir eso? Yo pienso que no. No quiero ser matafé, pero yo pienso que no, ¿verdad? Entonces, Dios no hace acepción de personas. Entonces, si usted se cuida, Dios va a ayudarle y no se va a contagiar. Pero por más que usted ore, si usted anda de descuidado, usted se va a contagiar. Entonces, el proceso de bendición tiene un detalle más que solo venir y pedir, y yo voy a recibir, y yo voy a recibir, y yo voy a recibir. Y hablo no solamente de una bendición, hablo no solamente de un problema y que Dios le va a dar para pagar ese problema, porque yo he tenido la experiencia que todo nuevo creyente tiene derecho a una bendición, así inmediatamente, a un milagro, a una bendición. Y eso lo he visto por los más de 20 años que tengo de ser creyente. Un nuevo creyente tiene derecho a una bendición especial y Dios se lo cumple, y así sin falta yo he visto que Dios hace eso. Pero a medida que el creyente va creciendo en el conocimiento y va creciendo en el tiempo de estar en el Señor, pues los milagros comienzan a ya no ser tan seguidos. Los milagros comienzan a ya no ser de todos los días. Por eso son milagros, porque son sobrenaturales, porque Dios viene y le pone pausa a las leyes naturales y hace que de contrario a naturaleza sucedan las cosas. Él de repente también abre puertas, Él hace tantas cosas, pero no puede estarlo haciendo constantemente, porque si Dios nos libra de todo aquello de lo cual nosotros tenemos la culpa, por ejemplo, si usted se endeuda y viene Dios y le ayuda, y usted viene y se vuelve a endeudar, viene Dios y lo vuelve a ayudar, y usted se sigue endeudando, pues usted nunca va a aprender la lección. Entonces, y por eso es que los milagros financieros, óigame bien, son tan escasos. ¿Por qué? No es porque Dios no tenga. La Biblia dice que es dueño del oro y de la plata, del mundo y de los que en él habitan. Entonces, pero usted tiene que aprender
Tiene que aprender a administrar la bendición que Dios le manda a usted. Tiene que aprender. Entonces Dios nos deja pasar ciertos desiertos financieros para que saquemos, para que maduremos nosotros en cuanto a la utilización de los bienes que nosotros tenemos. Igual la salud. Si usted no se cuida, Dios puede hacerle un milagro, pero si usted sigue dañando y dañando su cuerpo, usted va a volverse a enfermar y después, por más que usted quiera reclamarle al Señor, ha sido usted que no ha aprendido a administrar la bendición que Dios le da. La madurez en el Señor no es solo el paso del tiempo, no va con el cronómetro, no va con el reloj, sino que va a través de las pruebas, a través de las dificultades y en la manera como nosotros vamos aprendiendo a no perder nuestra estatura cristiana, nuestra posición cristiana, aún antes de las dificultades. Vamos aprendiendo y vamos creciendo, porque como vamos a ver más adelante, las pruebas vienen a la vida del creyente si son necesarias. No es que las pruebas de repente salen sin querer, no, todo está planificado, todo está proyectado para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos. Ahora, en la palabra que ahora hemos encontrado, el Señor hace de la vida, hace una metáfora y entonces explica cómo nosotros vamos a actuar en el Señor, cómo vamos a actuar y cómo nosotros vamos a dar fruto y cómo ese fruto nos llena a nosotros de bendición. Y ocupa, fíjense hermanos, ocupa la vid. Y fíjense que buscando en el diccionario para poderles dar una mejor explicación, la vid, yo sé que todos ustedes lo conocen, dice el diccionario que es una planta con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la vida. Es una, se lo puedo decir, es como una mata de uvas. Allí está, esa es la vid. Todo el plantillo, ¿verdad? Allí está, esa es la vid. Entonces, Dios nos hace esa metáfora, hace una comparación de lo que es la vid con el actuar del cristiano y la dependencia del cristiano. Y usted, mi hermano amado, debería de meditar sobre lo que ahora vamos a aprender y tratar de ponerlo en práctica, porque el mismo proceso de la vid y que el Señor Jesucristo nos muestra acá es el mismo proceso que Dios desarrolla en usted. Dios quiere bendecirle, pero de la misma manera cuando sus hijos no hacen lo que usted les ha pedido que hagan, si usted los sigue dando todo lo que ellos quieran, a pesar de que ellos se portan mal, usted está teniendo una conducta incorrecta como papá y está haciendo que sus hijos también crezcan incorrectos. Sus hijos no van a comprender que no podemos tener todo lo que queremos y que hay reglas que nosotros debemos de cumplir. Entonces, en ese mismo afán, el Señor Jesucristo hoy nos enseña cómo de la vid nosotros podemos entender cómo Dios nos va a bendecir y de qué manera nosotros podemos crecer, desarrollarnos y recibir tal cual lo que dice el texto que vamos a leer un poquito más adelante, que dice que pida todo lo que quieras y lo vamos a recibir. Por eso es que el tema de ahora es el proceso de salvación, el proceso de bendición. El labrador, la vid, el pámpano, el fruto y la bendición. Ese es el proceso. Ya lo vamos a explicar. Comienza con el labrador, sigue con la vid, continúa con el pámpano, llega el fruto y luego la bendición, porque la bendición para nosotros es posterior al fruto. Entonces de eso vamos a hablar. Entonces, para que nosotros podamos ir entendiendo a esto, vamos a exegetar esta porción de la Biblia y dice el versículo 1, y oiga esto, ponga atención, versículo 1, 15:1, estamos en Juan 15:1, dice el Señor Jesucristo. Oiga esto. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. El Señor Jesucristo de un solo dice, yo soy la planta a través de la cual fluye toda bendición. Y quien está sobre mí es el Padre, que es el labrador. El labrador es el que planta la viña es la que crece y desarrolla ciertos
tronquitos, ¿verdad? Aquí en la definición les llama vástagos, que son los pámpanos. Y en la punta del pámpano es donde se producen las uvas. Entonces, el labrador siembra la vid, cuida la vid crece y de la tierra toma todos los nutrientes y riega toda la savia y todos los nutrientes los hace llegar a los pámpanos, y el pámpano, cuando está bien, no tiene ningún tropiezo, produce la uva. Y entonces, al producir la uva, viene el labrador, quien la sembró, y cosecha la uva, y de la uva se produce el vino, y el vino es sinónimo de gozo. La mistura del vino es sinónimo del gozo en la palabra del Señor. Entonces entienda esto, por favor. Nosotros estamos plantados en Cristo. Si usted es creyente, usted debería estar plantado en Cristo. Si usted está plantado en Cristo, el poder de Cristo va a fluir en usted y usted va a poder dar los frutos que Dios quiera. Esto es importante que comprendamos. Si usted está unido a la vid, a la verdadera vid, por eso es que el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Pero no solo es la vid, sino que es la vid verdadera, porque muchos están agarrados de diferentes vides y no es el Señor. Están agarrados de su trabajo, están agarrados de su familia, están agarrados de la política, están agarrados y esperanzados de otras cosas, inclusive de cosas ocultas, de magia, de brujería, tantas cosas, ¿verdad? Algunos están agarrados a santos, a diferentes creencias, y entonces, pero el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Y quien me plantó a mí es el Padre. Entonces el Padre es el labrador. Entonces dice después, versículo 2. Ya le expliqué, de la vid surge el pámpano. Versículo 2, mire lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Oiga esto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, el pámpano no está puesto en medio de la iglesia solo para que esté allí, sino que todos los pámpanos unidos a la vid, la regla es que den fruto. Y si no están dando fruto, es que algo le está pasando al pámpano. Puede que esté enfermo, puede que tenga algún hongo, algo que no le permita desarrollarse. Si usted no está dando fruto para el Señor, hay algo que está haciendo tropezar esa savia que produce el fruto. Porque lo normal es que si usted está agarrado de Jesucristo, usted produce, mi hermano. Y Dios quiere que usted produzca. Dios no desea que nadie esté inerte. Y nuestro fruto no nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo nuestra fe en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero en esta tierra, Dios quiere que usted fluya con los frutos de Él. Entonces, vea lo que dice aquí. Todo pámpano, versículo 2, todo pámpano que en mí, en Cristo, no lleva fruto, dice aquí que lo quitará. Por eso es que hay muchos hermanos que deciden no agarrarse de Cristo, no desarrollarse en Cristo, no crecer en Cristo. Tarde o temprano se van a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen cimiento. No están verdaderamente agarrados de la vid, y entonces cualquier cosa, el pámpano se seca o comienza a producir cualquier otra cosa, pero no es el fruto que Dios quiere. Entonces tarde o temprano se van de la iglesia. Y usted encuentra personas que de repente vienen y se van, personas que llegan unos días y de repente cualquier cosa los quita porque no están sujetos a la vid verdadera, sino que están sujetos a cualquier otra cosa. Y le tengo noticias, todo lo demás puede cambiar. Dios no cambia. Él está firme, es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces, si usted está agarrado de ese que es eterno, de ese que dice que no cambia, y usted se agarra del Señor, el poder de Dios va a hacer que usted dé fruto. Ahora, sigamos adelante, dice, y todo aquel, oiga esto, la segunda parte del versículo 2, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Óigame bien, fíjense que nosotros con mi esposa estamos
estamos cultivando, ¿verdad? Estamos queriendo plantar arbolitos frutales. Me dio envidia ayer el hermano Tomás con sus flores y todo eso, ¿verdad? Yo recuerdo le regalé un arbolito de limón y ya le da fruto. Y entonces le digo a mi esposa, mira, vamos y compremos uno. Pero queremos un árbol que no crezca tan alto, sino que lo queremos tener en maceta, ¿verdad? Queremos que sea medio enano, pero que dé fruto. Y he visto en videos en YouTube y es increíble. Y la otra vez tuve la oportunidad de visitar un customer, un cliente, y en su oficina tiene una maceta mediana y dentro de la maceta tiene un árbol de limón y el árbol de limón cargado con hermosos limones y eso me dio envidia y le digo, no, pero envidia de la buena, ¿verdad? No que se la quería robar y le digo a mi esposa, hagamos uno, compremos uno, sembremos uno y entonces decidimos ver videos y entonces estábamos viendo a alguien que estaba sembrando, no limones, porque también quiero tener un árbol pequeño de aguacate. Perdona que le cuente todo esto porque necesito mostrarle esta ilustración. Y entonces estaba viendo un video cómo la persona viene y toma la semilla del aguacate, de un aguacate bien maduro, y le clava 4 mondadientes en la semilla y lo pone sobre agua por un tiempo. Luego sale la raíz y cuando ya está la raíz lo planta a una maceta pequeña. Y entonces a los 2-3 meses comenzó a surgir el palito de aguacate, ¿verdad? Y las grandes hojas, pero bien alto se había ido. Y entonces lo increíble fue, mire, yo viendo las hojas, porque a mí me encanta el aguacate, entonces las hojas del aguacate yo lo conocí. En mi casa, allá en El Salvador, en la casa de mi papá, habían como 5 palos de aguacate, entonces es un árbol que yo conozco. Y entonces cuando lo sacó en la tele, ya estaba así y se veían las hojas brillantes del aguacate. Mira qué bonito, pero hizo algo que hasta a mí en ese momento no puede ser. Vino él y empezó a contar, empezó a decir que para que produjera más, para que diera más rama, era necesario cortarlo, pero estaba precioso. Y él vio donde tenía nuditos y mire, y lo dejó tan pequeñito y vino la tijera. No sé si ustedes van a poder soportar esto o se van a atrever a hacerlo. Y vino y agarró la tijera y ¡clac! Y cortó y las 2 hojas bonitas se fueron a la basura y el arbolito quedó en la maceta, solo el palito así, el tronquito así. Y yo dije, ya lo arruinó, pero seguí viendo el video y mire, cosa increíble. 2 semanas después tenía 2 ramitas hermosas, no, eran 3 ramas hermosas y cada rama tenía sus propias hojas, es decir, le cortaron. Entonces le hizo algo que dañó supuestamente la planta, el palito de aguacate, pero lo que hizo fue para su bien. Entonces vea por favor, y quisiera que pusiera mucha atención, porque muchos hermanos, yo los he visto cuando estaban las iglesias abiertas, que primero Dios pronto estarán abiertas otra vez, yo veía a los hermanos sirviendo y de repente le pasaban cosas difíciles a los hermanos y yo decía, Señor, estos hermanos están sirviendo, están con todo, y en cambio a los que no hacían nada, ahí les iba. Ahí iban ellos. Y entonces yo decía, no, Señora, estos hermanitos están sirviendo, Señor, bendícelos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Lo que Dios hacía aparentemente era pérdida, pero con el tiempo nosotros veíamos que había sido ganancia para ellos. Dios los había bendecido. Entonces, muchas personas que no logran comprender el proceso de bendición, cuando viene la poda por alguna razón, Dios viene y los corta, los limpia. Entonces siempre, esa limpieza siempre trae pérdida. Estaba escuchando otra persona que se encarga que muestra cómo poner en orden todos los garages y todo eso. Entonces él dice que
que ordenar es sinónimo de votar, y es necesario votar muchas cosas que nos estorban y que ya no estamos utilizando. Entonces Dios viene y para que nosotros nos desarrollemos correctamente, tiene que cortar cosas que no son beneficiosas para nuestra vida y nuestro desarrollo cristiano. Y a veces sentimos el corte, sentimos cuando Dios nos quita algo, pero recuerda lo que dice Pastor Junior: Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Y entonces Dios, cuando uno está puesto en el Señor, puesto en la vid, sabiendo que nosotros somos los vástagos, que nosotros somos los pámpanos y estamos agarrados de la vid viene y el labrador viene y lo limpia para que dé mejor fruto. Yo le digo algo: si usted, haciendo lo mejor en el Señor, ha sufrido a su entender pérdida, tenga paciencia porque Dios sabe lo que está haciendo y está desarrollando en usted, dándole las capacidades espirituales y la madurez necesaria para que usted pueda dar en el tiempo de Dios y no en el nuestro frutos hermosos, frutos preciosos. Fíjese que dentro de la definición de vid encontré esto que a mí me parece, en lo personal, me parece muy, muy interesante. Fíjese que la vid puede ser salvaje o pues igual que es lo mismo que silvestre, que la que crece sola, o puede ser una vid cultivada. Los cristianos no somos una vid silvestre, sino que somos una vid cultivada. Entonces, la vid que no es cultivada, es decir, la vid silvestre, la vid salvaje, dice esta definición, dice que produce hojas ásperas y las uvas son pequeñas, los frutos son pequeños y su sabor es extremadamente agrio. Que usted ve la uva y qué rica la uva y guácala, dice usted, qué feo. Así vamos a ver a los cristianos que no se quieren someter a la palabra del Señor, que no son obedientes a la voz de Dios y quieren ellos desarrollar en su vida y crecer como cristianos al estilo de ellos mismos, tomando su propia palabra. Dicen que creen en el Señor, pero hacen en su vida lo que les da la gana. Su fruto sí van a dar fruto, pero sus hojas serán ásperas, o sea, serán incómodas, no serán hermosas, y su fruto no es lo que Dios quiere. Con la vid cultivada, las uvas son dulces y son las correctas para poder sacar el vino que tanto desea el labrador. Entonces, no sé qué tipo de vid es usted, pero si su fruto es agrio, si su trato es agrio, si sus palabras son agrias, yo quiero invitarle ahora que usted pueda entregarle su corazón al Señor y rendirse al Señor para que Él le ayude a usted mismo poder poner sal a sus palabras, poder sazonar sus palabras para que sean las correctas, para que toda la persona que le escuche sea instruida correctamente por sus palabras. Nosotros vamos a dar cuenta aún de todas las palabras ociosas que nosotros digamos. Le repito, usted pertenece a la vid que es Cristo. El labrador es Dios. Nosotros estamos unidos a Cristo. La savia y el poder y la misericordia y las enseñanzas de Cristo vienen a través del pámpano, y cuando vienen a nosotros, que el Espíritu Santo permite que nosotros hagamos eso y nosotros le damos espacio al Espíritu Santo, nosotros vamos a producir ese fruto precioso para Dios, y es un fruto precioso para todos los hermanos, porque los dones que Dios nos da a nosotros no son para nosotros mismos, sino que para ser utilizados en los demás. Óigame bien esto, por favor, porque mucha gente se encuentra en una tristeza, mucha gente se encuentra en una depresión y no entienden que es compartiendo, que es viviendo, ayudando a otras personas, que les va a volver el entusiasmo a su corazón, porque Dios nos ha puesto para que nosotros, al igual que Abraham, seamos de bendición para muchas personas. Entonces, amados hermanos, vean lo que dice el versículo 3. Volvamos a Juan 15. 3, Juan 15, 3. Oiga esto, por favor. Ya vosotros, hablando el Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, y esto yo sé que es para usted también, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado. Entonces, si usted escucha la palabra, mi querido hermano, si usted escucha la palabra y pone atención a la palabra y aplica la palabra de Dios a su corazón y no la adecúa, porque hay muchos hermanos que vienen y escuchan la palabra y dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no me gusta, esto sí me gusta, y desechan lo otro y solo hacen lo que les es conveniente. Pero cuando nosotros venimos y aceptamos la palabra nos purifica y nos ayuda también a nosotros a purificarnos a nosotros mismos, y vamos creciendo. Cuando nosotros no le damos espacio a la palabra, entonces Dios viene y hace algo muy especial. Le guste o no le guste, si Dios ha puesto los ojos en usted y usted está puesto en Cristo, Dios va a actuar y Dios le va a limpiar para que usted pueda llevar frutos. Si usted no está bien puesto en Cristo, usted va a ser arrancado de la vid. O sea, estamos hablando no que se pierda la salvación, sino que realmente no estamos agarrados a de la vid. Entonces quisiera que buscáramos, por favor. Ahora vamos a viajar a Primera de Pedro capítulo 1. Vea esto, por favor. Porque si sus frutos no están bien, si sus frutos están saliendo agrios, si sus frutos no son los correctos, o lo que es peor, si no estamos dando fruto, yo quisiera que usted pudiese ahora evaluarse usted mismo y no permita que Dios le evalúe hoy, ¿verdad? Porque cuando Dios nos evalúa, si Dios nos examina, siempre salimos perdiendo. Si nos examinamos a nosotros mismos, el juicio de Dios no va a llegar. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Oiga lo que dice, versículo 6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? Dice, aunque ahora, oiga esto, por un poco de tiempo, gracias al Señor que esto es temporal, dice, mire estas tres palabras: si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué vienen las pruebas? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vea, por favor, que cuando usted no está produciendo el fruto adecuado, viene Dios y lo limpia. Ahí usted va a ver que hay cortes en su vida. Va a haber correcciones en su vida. Pero es mejor, amado hermano, una corrección para un día poder producir esos frutos que Dios tanto quiere. Entonces vea, si nosotros no estamos produciendo lo correcto, le es necesario a Dios permitir que vengan momentos de aflicción, vengan pruebas que nos van a afligir. Y en la prueba, cuando Dios manda una prueba, óigame bien, no hay nadie que nos pueda librar de esa prueba excepto Dios. Pero Dios nos dice ya antes, ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Es decir, si ustedes escuchan la palabra, si ustedes adecúan la palabra, si ustedes se adecúan a la palabra, si ustedes la toman, la meditan, la escudriñan, no va a ser necesario que yo los limpie más. Porque la palabra tiene esa cualidad, nos bendice a todos nosotros. Volvamos por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y dijimos en el versículo 3, Juan 15, 3, por favor. Espero que usted esté aprendiendo, porque estamos hablando del proceso de bendición. Dijimos el labrador, dijimos la vid, dijimos el pámpano, dijimos el fruto, y por último es la bendición. Entonces estamos en Juan 15, 3, dice, ya vosotros, oiga bien, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces cuando la palabra llega a nosotros, mire lo que tiene que hacer. Versículo 4, dice, oiga esto, una palabra: permaneced en mí. Amados hermanos, permaneced en mí, y dice, y yo en vosotros. O sea que está hablando de un lugar físico y un lugar espiritual. ¿Cuál es el lugar físico? Yo donde esté haciendo la voluntad de Dios. Yo donde esté tomando en cuenta a Dios. Yo donde esté pensando en los mandamientos de Dice, permaneced en mí, allí estoy.
adorando al Señor, buscando su rostro, orando temprano, leyendo la Biblia, poniéndola en práctica, poniendo mis planes delante de Dios cada vez que yo lo haga. Le preguntaba a un hermano que está pasando un momento difícil por algo que él está haciendo. Yo le digo, hermano, mire, ¿y usted le preguntó al Señor antes de hacer eso? Sí, pastor, yo le pregunté, yo oré y le dije que me mostrara el camino y me lo mostró y yo lo hice. Entonces yo le dije, no se preocupe entonces, todo va a salir bien. Porque muchas veces nos encumbramos nosotros en proyectos y en planes sin haberle preguntado al Señor. Entonces, pero cuando usted le pregunta al Señor, usted puede estar seguro que todo va a salir bien. Entonces él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Vea el versículo 4, sigue diciendo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, usted ve que el pámpano, que también llamado vástago, es del cual cuelgan las uvas. Entonces, usted puede pensar que se va a llevar el pámpano y de ahí le van a estar saliendo las uvas, pero usted sabe que eso es un pensamiento de niño, porque ese pámpano tiene que estar pegado a la vid, porque de ahí vienen todos los nutrientes y toda la savia y todo lo necesario para que el fruto se produzca. Si usted se despega de la vid, si usted se corre de la vid, usted ya no puede hacer nada, no puede. Oiga bien, y aunque usted sienta que usted es el más capaz, dice, como el pámpano no puede dar fruto, ustedes tampoco se pueden dar si se apartan de mí. Dice el versículo 5, vea por favor, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, oiga esto, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, mire la declaración divina, separados de mí, que dice la Escritura, léalo ahí por favor, nada podéis hacer. Entonces estamos hablando del proceso de bendición. Viene Dios y plantó la viña, mandó a Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, pagó el precio por el pecado, murió y resucitó y ahora está en el Padre. Nosotros creímos en Cristo, somos plantados en Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, nuestros pecados son perdonados y entonces estamos conectados con el Padre, con Cristo que es la vid y con Cristo con el Padre. Dice Colosenses que nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios, ¿verdad? O sea que dentro de Cristo nosotros estamos en Dios. Entonces, cuando permanecemos ahí activamente, positivamente, creyendo la palabra de Dios y creyéndole a Dios, entonces nosotros vamos a producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. Entonces vea lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amados hermanos, mucha gente se ha acercado al Señor. Mucha gente ha visitado las iglesias. Mucha gente dice, a mí como me gusta escuchar la palabra del Señor. A veces me da tristeza que alguien me dice, mire qué bonito predica, ¿verdad? Pero, ¿y reciba al Señor? No. Y entonces digo yo, la palabra no ha entrado todavía y ellos no están unidos, son amigos del Evangelio, pero no somos hermanos en Cristo, porque de la única manera que nosotros podamos ser hermanos es que usted esté en Cristo, que Cristo haya salvado, haya perdonado sus pecados. Entonces, cuando usted recibe a Cristo verdaderamente, es entonces cuando usted está plantado, cuando usted está puesto en la vid. De lo contrario, usted llega a la iglesia y usted está allí, pero no recibe a Cristo, no hace nada, no ve frutos usted en Cristo. Tarde o temprano usted se va a ir. Usted se va a ir y no le va a doler. Yo conozco gente que dice, no, yo era cristiano, como quien dice, ya yo era del Barça, ahora soy del Madrid y me voy a regresar un día de estos al Madrid y después voy a estar así. ¡Qué locura! Usted es cristiano para siempre. Irrevocables son los dones y el llamado de Dios, excepto que usted nunca haya sido nada y parezca estar plantado, pero como no estaba verdaderamente plantado, no llevó fruto. Entonces, mis queridos hermanos, vean lo que dice el versículo 7, por favor. Versículo 7.
Estamos en Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí, oiga esto, porque que el Señor nos dijo, si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros. Pero ahora mire cómo nos dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora agrega un detalle más. O sea, si usted está en Cristo, cuando dice, y mis palabras permanecen en vosotros, está diciendo el Señor, si tú eres oidor de la palabra, pero también eres hacedor de la palabra, oiga bien, dice Santiago que el que es oidor y hacedor de la palabra, ese es el que agrada a Dios. Pero aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, recuerda el tema de ahora es el proceso de bendición. Oiga esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El mismo Señor Jesucristo dice que cuando estamos plantados en Él y estamos dando el fruto que Él quiere que nosotros demos, mire la declaración del Señor Jesucristo. No le puso límite. No está diciendo que de acuerdo a tu condición. No dice eso. No dice que nosotros tenemos que ser realistas a la hora de pedir. Si usted está en Cristo, si las palabras de Cristo permanecen en usted, si usted está dando fruto, el fruto que Dios quiere que usted dé, el Señor Jesucristo dice, no yo. Pida lo que usted quiera y mire lo que dice ahí y os será hecho. Aquí no habla de realismo, aquí habla de fe. Ay, pastor, pero ¿cómo le voy a pedir un carro nuevo si ni trabajo tengo? Siémbrense en Cristo, oiga bien, manténgase en Cristo, obedezca la palabra del Señor, dé los frutos que Dios quiera. Le aseguro que Dios va a abrir las puertas, ya sea que Dios le dé un trabajo o que haga lo que sea y Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. Santiago dice, pedís porque no pedís y no recibís porque no pedís. Y si acaso estás pidiendo es porque estás pidiendo mal para vuestros deleites. Entonces el que pide para sus deleites lejos de la voluntad de Dios es que no está plantado en Cristo. Y así por más que pida, no se lo van a dar. Dice después, versículo 8, por favor. Por eso es que el versículo 8 es la razón por la cual Dios dice que nos va a dar todo lo que pidamos si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice ahí? ¿Fruto? ¿Qué dice? Mucho fruto. O sea, el deseo de Dios es que usted lleve mucho fruto. Y al llevar mucho fruto, mire lo que dice ahí, y seáis así mis discípulos. O sea, mucha gente puede decir que es discípulo del Señor, pero si no produce los frutos que Dios espera de él, es mentira, no está unido. La palabra de él no está ni en Cristo, ni la palabra de Cristo está en él. Cuando la Biblia dice que la palabra de Cristo esté en usted, es decir que usted la va a cuidar, la va a escuchar, la va a creer y la va a poner en práctica. Y entonces dice, versículo 9, como el Padre me ha amado, estamos en 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y ya que usted es discípulo, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que usted quisiera recibir de Dios? Porque Dios ha sido bien claro hoy y nos ha dicho qué es lo que Él quiere recibir de nosotros. Su fruto es para el Padre. Damos fruto cuando estamos en Cristo y cuando la palabra de Cristo permanece en nosotros. Cuando usted da fruto y da mucho fruto, usted es un discípulo de Cristo. La palabra discípulo no es lo mismo que alumno. Alumno solo es alguien que aprende. El discípulo es alguien que imita. Como usted puede ver en las iglesias, muchos creyentes que asisten a la iglesia. Pero cuando se necesita un grupo de hermanos para hacer algo difícil, usted no puede llamar a cualquier hermano.
Usted tiene que llamar a alguien que tiene un compromiso, no con la iglesia, con Dios. Porque una persona comprometida ya ha determinado en su corazón cumplir y servirle al Señor. Entonces, tiene que creer, tiene que determinar cumplir la palabra del Señor y tiene que tener un compromiso con esa palabra. Qué difícil es en este tiempo encontrar personas comprometidas. Qué difícil es. Personas que llegan y no quieren compromiso. No, pastor, yo no quiero compromiso. Ok, no hay problema. No hay problema, ¿por qué? Porque ellos solos están restando esa promesa que pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y fíjense que el que usted sea discípulo de Cristo, el que usted lleve mucho fruto y el que usted pueda pedir lo que usted quiera, que Dios se lo va a dar porque usted permanece en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en vosotros, nos lleva a otra porción de la palabra. Quisiera que fuera, por favor, a Juan, capítulo 8, versículo 31. Ya casi terminamos, mis queridos hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31. Ponga atención a esto, por favor. Estamos hablando que Dios es el labrador, que Cristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos y de los pámpanos surge el fruto. Cuando usted lleve mucho fruto, cuando usted esté en Cristo y la palabra de Cristo esté en usted, dice el Señor Jesucristo, pidan lo que quieran que yo se los voy a dar. Entonces, cuando usted está a esa altura, mire, hermano, la vida del creyente cambia. La perspectiva del creyente respecto de Dios y respecto de las cosas cambia. Porque sabe que si hoy no lo tengo, usted sabe que su Padre tarde o temprano se lo va a dar. Y usted no necesita tratar de quedar bien con toda esta gente, tratar de quedar bien con el mundo, sino que sabe que la respuesta es, el proceso de bendición dice que yo tengo que estar pegado a la vid, que yo tengo que dar fruto, que tengo que permanecer en Cristo y la palabra de Cristo debe permanecer en mí, así yo voy a llevar mucho fruto. Cuando yo lleve mucho fruto, yo puedo pedir lo que sea y Dios me lo va a dar. Entonces, pero dice, vea lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Vea lo que dice aquí, por favor, y ponga mucha atención. Dijo entonces Jesús a los judíos, oiga bien, que habían creído en él. O sea, los judíos se habían acercado a Cristo, habían escuchado la palabra de Dios y estaban constantemente con Cristo porque habían creído en Él. Pero a Cristo no le interesa tanto a las personas que les gusta escuchar el Evangelio como a aquellos que abren su corazón para que Él entre. Si usted es de las personas que le gusta el Evangelio pero rechaza a Cristo, amados hermanos, tarde o temprano usted se va a encontrar con Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que le está permitiendo escuchar la palabra para que usted reaccione y no solo sea amigo del Evangelio, sino que abra la puerta de su corazón y permita a Cristo entrar en su vida y salvarle a usted. Mire lo que dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga esto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque si ellos permanecían en la palabra de Cristo, ellos iban a dar el fruto requerido, el fruto necesario. Y entonces, oiga lo que dice ahí, y seréis verdaderamente mis discípulos. Pero vea la bendición de ser el discípulo de Cristo, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad que dice ahí, os hará libres. ¿Por qué? Porque ya no expresa usted de sus deseos. Sabe que si usted algo necesita, Dios se lo va a dar. Y no necesita andar tratando de congraciarse con ningún impío.
No necesita usted alejarse del camino del Señor, ni siquiera alejarse de la iglesia, alejarse de lo que le enriquece en Cristo, sino que por el contrario, usted tiene que permanecer en Cristo, la palabra de Cristo en usted, producir el fruto y pedir lo que usted quiera. Y dice la Biblia, no lo digo yo, va a recibir lo que usted está pidiendo. Entonces, vea por favor, cuando nosotros somos discípulos de Cristo, hay una libertad en nosotros. No somos esclavos. No somos esclavos del mundo, no somos esclavos de nuestros deseos, no tenemos la inquietud, yo quiero, porque conozco hermanos y que hermanos muy cercanos que se olvidaron de su vida creyente. Los conocí en mi país, el fuego que nosotros vivíamos en nuestros países, y venimos para acá y entonces encontraron la manera de hacer dinero, porque aquí si usted quiere trabajar, usted puede trabajar todo lo que usted quiera y va a recibir el dinero. Y se enamoraron tanto del dinero que se olvidaron de Cristo. Y entonces ahora están tan lejos de Cristo que les cuesta escuchar la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, mi hermano, ¿qué tan cerca está usted de la vida? Porque el proceso comienza estando en la vida. Y si usted quiere que no hayan tantas podas en su vida, reciba la palabra de Cristo. Si usted no recibe la palabra de Cristo, Jesucristo lo va a podar para que usted aprenda a llevar fruto. Esta palabra, alguien me podrá decir, pastor, es dura esta palabra. No es dura, hermano. Lo duro es recibir toda la carga sin Cristo. Porque esta pandemia la hemos recibido cristianos y no cristianos. Pero muchos cristianos nos hemos dado cuenta que en Cristo somos más que vencedores. No solo porque la palabra lo dice, sino que lo hemos visto. Que de donde uno menos espera, o cuando uno dice, yo no sé cómo voy a hacer para pagar la casa, yo no sé cómo voy a hacer para pagar mis deudas, yo no sé cómo voy a hacer para llevar el pan a la mesa, no sé en verdad cómo voy a hacer, el Señor se encarga de mandar la bendición. Eso ha sido en mi vida y yo sé que ha sido en la vida de muchos de ustedes, pero no se aparte. No se aparte. Dice, si permanecéis en mí, dice Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que habían creído, es decir, que tenían una buena actitud hacia Él. No verdaderamente habían creído por completo, sino que ya tenían oídos para Jesucristo y le daban crédito a sus palabras, pero todavía no se habían rendido a Él. Entonces le dijo que si la palabra de ellos permanecía en Él, iban a ser verdaderamente sus discípulos, es decir, iban a ser personas que obraban la palabra del Señor. Usted quiere ser bendecido. Dice el libro de Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Usted quiere esa bendición que verdaderamente le prospere y que no le haga sufrir, que no le haga envejecer temprano, que no le haga olvidarse de su familia, olvidarse de la iglesia, olvidar de todas aquellas cosas que le gustan. Busque la bendición del Señor y no la bendición del mundo. Porque el mundo da, pero al mismo tiempo le exige y le quita lo mejor que usted tiene. ¿Qué es lo mejor que usted tiene? Su vida, su tiempo. Y cuando usted viene a darse cuenta, le pasó la vida y nunca pudo hacer lo que en verdad quería. Y de repente vio crecer, ni siquiera vio crecer a sus hijos, sino que cada vez los veía más grandes y más grandes y más grandes, y nunca pudo ser parte de la vida de ellos porque tuvo que trabajar usted solo para poderles dar a ellos. Permita que sea Dios en su vida, que abra las puertas de bendición para usted, para que usted pueda tener tiempo no solamente para sus hijos, para su cónyuge y para usted mismo. Dios le muestra a usted el proceso de bendición. Amado hermano, no renuncie a ellos, no lo abandone, porque Dios es fiel y Él mismo sigue declarando la misma bendición. Pedid todo lo que querráis y os será hecho. Vamos a orar.
Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, agradecemos, Dios, la bendición de tenerte con nosotros en todo momento. Oramos, Padre, porque siempre, toda la vida, nosotros podamos estar